Les hablo con un cierto tanto de envidia porque yo debería estar allá y en verdad era para salir 4 personas de acá rumbo a Chile, pero me tocó la suerte de quedarme acá con COVID, de modo que, bueno, al menos estoy aquí virtualmente presente. Em, entonces, en primer lugar, bueno, muchas gracias a Benjamín, a Eugenio, a todos los que organizaron este simposio. Voy a hablar en español, lo cual no lo hago con mucha frecuencia. Me encanta poder estar hablando en mi propia lengua. De modo que ahora los que tienen problemas son los, los que tienen que escuchar la traducción al inglés. Bueno, un poquito de la historia, como siempre. Em, Yo empecé mi historia en este campo, digamos, en el 71, cuando conocí a Terry, a Terence McKenna. En el 71 éramos jovencitos los dos. Yo tenía 24, Terence unos meses más que yo. Y estaba entonces escribiendo su libro que luego se tituló Invisible Landscape. En esa época se llamaba Shabbatic Investigations. Y el caso es que allí en Colombia, donde yo estuve visitando a mis padres después de 7 años en España, pues tuve mi primera experiencia con yagé. Solamente Terence, un amigo húngaro, la amiga de Terence, que aquí le llamamos Eve, y yo. Yo no tenía ni idea de lo que era esto. Mi papá me dijo, bueno, aquí don Apolinar sabe sobre estas cosas. Por fin conseguí hablar con Apolinar. En esa época no tenía una cámara, de modo que, pero esta es una foto de 7 años más tarde. Hablé con Apolinar, le dije, me interesa mucho aprender sobre yagé. Y él me dice, bueno, si estás interesado en esto, tienes que venir conmigo, guardar una dieta, tomar yagé 40 noches y luego yagé se aparece. La primera vez que me encontré con el concepto de que el yagé es una persona. Yagé es la combinación de Banisteriopsis caapi y Diplopterus cabrerana. No es la combinación con Psychotria viridis, que es la conocida como ayahuasca. Bueno, el caso es que... eh, un momento, voy a cerrar esto. El caso es que no pude quedarme con Apolinar las 40 noches. Yo tuve que volver a Europa. No tenía condiciones financieras para volver de nuevo a Colombia. Conseguí llegar hasta Berkeley. Estuve con Terence unos 2 meses y medio. Ahí aparecieron los primeros libros sobre chamanismo y que modifican la conciencia. Peter Force, Rachel Dolbatov, Michael Harder. Y bueno, me empapé de esa literatura. En esa época volví a Noruega, donde estuve viviendo 7 años. Y solamente después de que me fui a Finlandia, entonces tuve la oportunidad de volver de nuevo. Me pagaron mis vacaciones y volví de nuevo a Colombia. Me fui a ver a Don Apolinar y tomé la foto esta, perdón, que voy a ver atrás. Tomé esta foto, tomé yagé por segunda vez ya con él. Tuve una experiencia extraordinaria de transformación en serpiente. Me di cuenta de que siendo colombiano y con sangre indígena, digamos, con ancestros indígenas también, mestizo como la inmensa mayoría de los colombianos, pues yo no me había interesado para nada sobre el conocimiento amerindio. Como todo latinoamericano, al menos en esa época, para nosotros el espejismo era Europa. Sabía mucho más de la historia europea y casi absolutamente nada de la historia de la América precolombina o de la América etnográfica actual de esa época, ¿no? Entonces, fue como que un cambio. Me di cuenta de que yo necesitaba aprender
algo sobre la epistemología amerindia, que era completamente diferente a lo que yo había aprendido en mi educación europea. Em, Rachel Dolbatov me dijo que, me había dicho ya en el 71 que debería estudiar ciencias. Estuve en la Universidad de Oslo, estuve estudiando algo de química, pensando que algo y algo de cosmología y tal, todo esto me ayudaría de alguna manera a entender el fenómeno del chamanismo. Pensé hacer una película sobre Don Apolinar, pero justamente cuando acababa de conseguir una cámara y una grabadora, la noticia me llegó de que don Apolinar había muerto, y entonces Terence me dijo, vete a Iquitos, a orillas del Amazonas. Ahí he oído hablar de una tradición de ayahuasqueros. Me fui allí y fue cuando conocí a don Emilio Andrade Gómez. Hice una película que ustedes las van a ver, creo que mañana, está en YouTube. Hice una película, pero en el proceso de hacer esta película recogí tanto material y me di cuenta de algunos conceptos claves. El más importante de ellos es el concepto de plantas maestros. Don Emilio me dijo, ayahuasca es un doctor, yo ojé, Brugmancia es un doctor, tabaco es un doctor, caliandra, etcétera, ¿no? Son doctores, Bobinsana, etcétera. Entonces escribí este artículo, el concepto de plantas maestras, entre cuatro chamanes mestizos de Iquitos. Primero se publicó en inglés, luego se publicó en alemán, en francés y en español. Y fue el comienzo, digamos, de este concepto para mí que era nuevo, y la verdad era bastante nuevo porque este fue el artículo pionero, el concepto de planta. Fue la primera vez que se publicó este concepto, digamos, en la literatura etnográfica o científica de la época. Bueno, don Emilio, cuando estaba haciendo la película, yo documenté todo el proceso de sanación, varios procesos de sanación. Me mostraba las plantas, me decían, estas plantas se conocen entre sí. Entonces me di cuenta de que en la concepción mestiza, las plantas eran seres vivos, inteligentes, que se comunicaban con nosotros y entre ellos también. De tal manera que fue como que abrirme poco a poco a la idea. Todavía no sabía el término animista, que aunque más tarde lo conocí como fue introducido por Edward Tyler, que era de una manera bastante negativa. Pero luego me di cuenta de que este término ahora tiene unas connotaciones mucho más interesantes, mucho más nuevas, y que creo que debemos de alguna manera adoptar. Bueno, don Emilio me dice, estos son plantas maestras. Conocí a otros ayahuasqueros, todos hablaban de lo mismo. No solamente hablaban de que las plantas tienen madre o dueño, pero también las cochas, los ríos. El mundo estaba poblado bajo el agua. Vivían los yacurunas, que se podían transformar en delfines, que podían seducir mujeres, o al contrario, hembras yacurunas se transformaban en mujeres bonitas para atraer a los jóvenes al mundo subacuático, etcétera. Entonces me encontré con todo un mundo extraordinario de seres vivos, o una concepción completamente diferente a la concepción occidental. Eh, una vez que me di cuenta de esto, volví otra vez, una y otra vez, a la Amazonía peruana. Cada vez que yo conseguí un trabajo en Finlandia, en la Escuela Superior de Economía Sueca, que por casualidad me dieron un trabajo que tuvo Rafael Karsten, que era un sociólogo más bien sueco-finlandés, que hizo los primeros trabajos sobre ayahuasca, Natem, entre los Shuar en Ecuador. Y por pura casualidad yo tomé su posición, que la tuvo en los años 30. Y cada verano europeo me fui a Iquitos. Estuve con don Emilio, quien me introdujo a don José Coral. Me habló de la importancia de la dieta. Hice la dieta varias veces, una vez con don José,
en su casa un mes, al tiempo que él estaba tratando a dos pacientes. Luego, bueno, don José me hablaba de que estas plantas todas tienen espíritu, y un día preparando el yagé, mirando el yagé y las burbujas que salían de la preparación, me dice, estas son personas. De modo que el concepto de persona estaba inclusive en las burbujas que salen de la preparación del yagé. Luego hablaban también de que el remolino en el río son personas. Naturalmente el rayo, los truenos, los vientos, todo está animado. Eh, un poco en el 86, esto fue en 1980, cuando yo empecé a trabajar en Iquitos. En el 86 estuve en Colombia, en el Valle de Sibundoy, donde habitan Kamsás e Inganos. Estuve haciendo un trabajo de campo allí de un mes y me encontré con varios taitas que me hablaron lo mismo, ¿no? Que estas plantas son maestros. Las plantas que están alrededor, que ellos plantan alrededor de sus casas, lo llaman el jardín de la ciencia, de modo que de nuevo esa idea de que las plantas son seres vivos con los cuales se puede establecer contacto y aprender de ellos. Luego estuve otro mes dietando con el don Basilio Gordón Chipivo, haciendo la dieta que creo que todos ustedes saben ya, es bastante conocido. Se trata de no ingerir sal, azúcar, alcohol, frutas, nada, ¿no? Y la dieta es muy estricta, eh, pero cuando yo estaba con los Chipivos era tan estricta que todos estábamos casi pasando hambre porque no había nada que comer. Lo único que había era un poco de yuca de vez en cuando y con mucha suerte algún pescadito, porque era época de invierno con las aguas altas, muy difícil pescar. Entonces, bueno, hice la dieta allí y un concepto que aprendí con don Basilio fue muy interesante. Yo estaba interesado en las plantas, estaba coleccionando, yo hice colecciones que le mandaba a Timothy Plowman, ya había conocido a Schultes, y cuando estuve con don Basilio, yo le preguntaba a ellos, bueno, ¿y dónde están las plantas? ¿Cuáles son las plantas que usan? Me llevé una prensa para tomar especímenes de plantas y don Basilio me dice, no es necesario tomar la planta. Si tú sabes el canto de la planta, no es necesaria la planta. La misma idea que encontré con don Emilio y otros, donde los ícaros, y por cierto, quiero ya aprovechar esta oportunidad para decir que se dice ícaro, no ícaro, eso alguien lo introdujo, creo que algún norteamericano lo introdujo y de repente todo el mundo está hablando de ícaros, pero el término es ícaro porque existe el verbo icarar, que significa soplar o dar energía o soplar tabaco, o un canto sobre algún objeto o persona, ¿no? Entonces, bueno, me dijo, si sabes el canto de una planta, si sabes icararlo bien, no necesitas la planta. En el 86 conocí a través de Denis, que estuvimos haciendo trabajo de campo y estuvimos recogiendo plantas para Botanical Dimensions, conocí a Pablo Maringo, quien pintaba, bueno, primero me di cuenta de que tenía un conocimiento extraordinario sobre las plantas maestras, justamente. Me dijo que él había sido vegetalista, que es el término que ellos utilizan, el vegetalista, no chamán ni payé, sino vegetalista, porque son los especialistas en algunos vegetales o plantas de poder. Pues él me dijo que había durante varios años había sido vegetalista, había tenido sus pacientes, pero había tenido una lucha espiritual y esto es una cosa que es común en la Amazonía peruana, pero también de otros muchos lugares donde la enfermedad se concibe como causada por alguien animado, por una persona, por un espíritu, por una planta, etcétera, ¿no? Entonces, él dice que tuvo un conflicto con una curandera y se dio cuenta de que o la mataba o le mataba y entonces abandonó todo
Y bueno, cuando lo conocí ya tenía, hacía 7 años que no tomaba ayahuasca, e incluso nunca más volví a tomar. Pero mostró unas acuarelas. Esta ya es bastante avanzada. Esto fue después de que ya le di buenos materiales. Pero el caso es que me dijo, yo recuerdo todo lo que he visto. Y yo le propuse, ¿recuerdas las visiones que tenías cuando estabas tomando ayahuasca? Me dijo que sí, esta es la primera visión. Y empezó a pintar. Y ahí está de nuevo esa misma idea de plantas maestras o espíritus de las plantas o dueños de las plantas, ¿no? Entonces, de alguna manera, el concepto, y luego voy a volver a hablar de esto, el concepto de que hay una diferencia entre el mundo de la cultura y el mundo de la naturaleza está completamente superado aquí porque el mundo de la naturaleza es un mundo cultural, está lleno de espíritus, ciudades, entidades de todo tipo. Entonces no existe realmente nada que sea natural, que no esté provisto también de inteligencia de ánima, ¿no? Aquí algunos ejemplos donde todo ese bosque, ese bosque está animado, es una ciudad, en fin. Otro ejemplo más. Cada una de estas pinturas tiene explicaciones muy largas y al final publicamos en el 91 el libro Ayahuasca Vicios, que seguramente algunos de ustedes conocen. Luego, siguiendo leyendo la literatura, me encontré con la misma idea esta de plantas, de plantas de poder, plantas maestras, está en muchos lugares. Este libro, pienso luego creo, ya es un libro más reciente, escribe Luis Cayón, la coca es utilizada por los vacunas para entender mejor el pensamiento, de modo que permita tener un sistema de comportamiento humano adecuado y saludable. Y en este libro que recomiendo mucho a todos, The Falling Sky, que es un trabajo hecho en una cooperación entre Bruce Albert, un antropólogo francés, y David Copanagua, eran amigos desde que ambos tenían 20 años y es el resultado de creo que 40 años de estudios de Bruce Albert sobre los Yanomami, 30 años de amistad con David Coparagua y 20 años de trabajo en este libro, pues este libro que fue publicado primero en francés, La Chute du Ciel, publicado luego en inglés y luego en portugués, y ahora vi que hay una edición en italiano. Desgraciadamente este libro no ha sido publicado en español y es urgente que se traduzca porque para mí es una de las obras claves que cambian completamente, digamos, el paradigma. Por primera vez tenemos realmente las palabras de un Yanomame, de un chamán, digamos así, Yanomame, ¿no? Y este trabajo insiste en que las palabras sean exactas, porque él dice, David dice, yo quiero que los de allá, los del otro lado, los blancos entiendan cuál es mi pensamiento. Ahora, él dice que cómo adquirió su conocimiento. Él dice, no aprendí a pensar en las cosas de los bosques, en lo que llama, poniendo mis ojos en pieles de papel, de libros. Aprendí de verdad bebiendo el aliento de vida de mis mayores con el polvo de yacoana que me dieron. Y ese polvo de yacaana está hecho a base de Banisteriopsis elongata, llamada antes Virola teodora, ahora Virola elongata, perdón, y que contiene 5-metoxidimetiltriptomina. Pero esta es la planta primordial de los Yanomami, que también utilizan otras, ¿no? Para David es maestro, es la persona que les enseña, pero es un aprendizaje duro porque para poder aprender de esta planta hay que aprender a morir.
Y por cierto, ese concepto de morir, muy importante entre los Yanomami, pero también entre otros muchos. Cuando Raisel Dolmatov estuvo entre los tucanos, también le decían algo parecido, es decir, que el proceso de beber yagé o capí es un proceso de volver otra vez al útero y de alguna manera como que hay que morir para poder acceder a esos otros espacios. Esa muerte se accede no solamente a través de las plantas, sino también a través de los sueños. Es decir, que de alguna manera soñar, pero soñar de la manera como ellos sueñan, que es una manera consciente, se trata también de alguna manera morir. Por cierto, que ya que dije de soñar consciente, a mí me han interesado la cuestión de los sueños lúcidos, ¿no? Que por cierto tuve por primera vez, me dijo un alemán que conocí en esa época, en el 71, que la Brugmansia suaveolens, las flores colocadas en la frente y en la nuca, si uno se pone en la cama y se relaja bien, que inducen los sueños lúcidos. Yo lo hice varias veces y en realidad empezaron a suceder una y otra vez, tanto así que casi me molestaba porque no descansaba suficientemente, porque estaba soñando conscientemente. Bueno, dejé de soñar o de poner atención a esto, pero cuando estuve haciendo la dieta con don José Coral, empecé de nuevo a tener esos sueños lúcidos. Y don José, yo se lo conté a don José, me dice, ya lo ves, estás aprendiendo. Entonces me di cuenta de que la cuestión de los sueños es muy importante también en la iniciación y los sueños, que es un estado modificado de conciencia, lo hemos tenido en nuestra cultura occidental completamente, lo hemos desdeñado completamente, ponemos un despertador que nos saca absolutamente del mundo de los sueños, nos tomamos un café y nada, y no hay tiempo de pensar en lo que soñamos ni de darle ninguna importancia. Esta es la virola elongata. Se utiliza la resina que se convierte luego, lo reducen a polvo. Este trabajo de David Copanagua es una especie de etnografía al revés, donde nos habla, nos dice que nosotros, los otros, los que estamos fuera, somos la gente de la mercancía o los comedores de tierra, ¿no? Porque son la minería del oro y todo eso son los que comen tierra. Y dice, los blancos suelen visitar nuestras casas, sus palabras se cuelan en nuestros pensamientos y los oscurecen. Nos preocupan constantemente, incluso cuando estos forasteros están lejos de nosotros. Hoy los blancos piensan que deberíamos imitarlos en todos los sentidos. Sin embargo, esto no es lo que queremos. Creo que solo podremos convertirnos en blancos el día en que los blancos se transformen en Yanomami. Bueno, el, ahora volviendo al concepto de animismo, olvidé una diapositiva con Edward Taylor, que fue el que primero introdujo este término en su libro Primitive Culture, cultura primitiva, pero lo pone como el animismo como una especie de epistemología fallida, un error epistemológico, ¿no? Por parte de los pueblos primitivos, ¿no? Y claro, en el pensamiento evolucionista de Taylor, pues esto es algo que quedó en la humanidad allá atrás, pero que hay que superar, ¿no? Completamente. Esta idea de que el mundo está animado, es una pura proyección, una pura antropomorfización que no tiene ningún valor. Pero fue Albert Irving Hallowell cuando estaba trabajando en los Grandes Lagos, entre los Chippewa o Ojibwa, fue el primero que introdujo el término de personas no humanas, other than human persons. Esto tuvo un impacto bastante grande, ¿no? Em, Él escribe que este animismo se refiere a formas de vida que asumen que el mundo es una comunidad de personas vivas, todas merecedoras de respeto, y por tanto a formas de inculcar buenas relaciones entre personas de diferentes especies. Y dice, las relaciones son tanto morales como recíprocas.
no solo entre humanos, sino entre humanos y personas distintas de las humanas, como una parte necesaria, vital y cotidiana de la vida. Entonces, he llegado a la conclusión, el animismo no es en absoluto una filosofía, no es una religión, no es una creencia, sino se trata, el animismo surge de la atención al mundo, a los otros seres que están allá afuera. Y si hablamos de plantas o animales, exige la atención total, incluso yo diría una atención no, em, no a base de conceptos, no conceptual, sino el abrir la percepción directa, ¿no? Sin palabras, si es posible, para poder entrar en esa comunicación con el mundo que está allí y que solamente, digamos, como que disminuyendo esa epistemología occidental se revela, ¿no? Más bien implica un conocimiento participativo, íntimo, multisensorial, no discursivo, de un mundo natural inteligente, de un mundo natural inteligentemente, bueno, percibido como inteligente, perdón. Reconoce que hay mente en los procesos vivos, que hay subjetividad. Los seres humanos están incrustados en una red de vida inteligente más inclusiva. Su papel parece ser el de protectores o guardianes de una naturaleza que no es claramente distinta del mundo cultural. El animismo presupone epistemologías relacionales, una forma de comunicación de dos o múltiples seres con las otras personas que habitan este mundo, generando de esta manera un enorme cuerpo de conocimiento interespecífico, interespecies, transmitido oralmente a través de cantos y narrativas. Esta es, por cierto, esto que vemos aquí a la izquierda es una fotografía esta fotografía puesta en 90 grados. Este es el reflejo de la selva y puesto a 90 grados ves los seres. Esto es una fotografía de Dimitri Evtíbulos, un chipriota, fotógrafo chipriota que conocí en esa época, en los 80, en Iquitos y que llegó a publicar un libro con sus fotografías llamado Los Espíritus de la Selva, ¿no? Este libro ha tenido bastante influencia en mí, ¿no? El The Spell of the Senses, ¿no? No sé cómo sería en español, creo que está traducido. Dice que en las culturas orales indígenas, la naturaleza misma es articulada, habla. La voz humana en una cultura oral es siempre hasta cierto punto participativa con las voces de los lobos, el viento y las olas, es decir, participante del discurso envolvente de una tierra animada. La percepción directa, bueno, antes de la reflexión, ¿no? Esto es un Google Translation, perdón, es inherentemente sinestésica, participativa y animista, y revela las cosas y elementos que nos rodean no como objetos inertes, sino como sujetos expresivos, entidades, poderes, potencias. Todos estamos conscientes de la tremenda destrucción que estamos experimentando. Empecé a leer la literatura que podía encontrar sobre el antropoceno y hubo hace unos años, ya no recuerdo qué año fue, hace unos 5 o 6 años, una exposición sobre el antropoceno en Río de Janeiro, en este extraordinario museo, Museo do Amanhã, el Museo del Mañana. Eh, y ahí, bueno, muestra el enorme incremento de los usos de todo desde desde el año 1950, aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que llaman la gran aceleración. Y esto es lo que, digamos, se repite una y otra vez, aunque algunos investigadores ya hablan del antropoceno volviendo a, digamos, hasta la invención o, digamos, de la agricultura. Pero el caso es que desde los años 1950 hay un auge de la población humana, ahora ya pasamos de 8.000 millones, auge del consumo de todo, desde cobre hasta maíz,
cada vez más residuos sofisticados, no biodegradables y geológicamente detectables, los tecnofósiles, etcétera. Pero me encontré con este libro, cómo creamos el antropoceno, de Simon Lewis y Mark Maslin. Y ahí me encontré con otra idea muy interesante. Digamos, los geólogos tienen que encontrar marcas claras, ¿no? De un cambio geológico y al final, no puedo entrar, llevaría mucho espacio, digamos, y llegaron lo que llama un punto clave, que es en 1610, donde hay una bajada drástica de dióxido de carbono y luego vuelve a subir y ya lo continúa subiendo hasta nuestros días, ¿no? Hubo un cambio. Y la pregunta era, ¿qué causó esta bajada de dióxido de carbono tan drástica ¿no? que se puede ver en el núcleo de hielo en la Antártica? Lo podían datar de esta manera tan clara. Y la conclusión de ellos es, o bueno, la verdad, no concluyeron ellos, sino que creo que leyeron otro tipo de literatura, o fue una casualidad. El caso es que ya en 1900, no recuerdo cuándo fue publicado, 2006, Franz Faust, que era amigo mío de la época en los años 80, que me invitaban a muchos congresos, porque ayahuasca era una cosa nueva, el concepto de plantas maestras era una cosa nueva y tal, y nos hicimos amigos, pero resulta que él ya publicó la evidencia del colapso demográfico de las Américas debido, evidente en la bajada del dióxido de carbono. La conclusión es que esa bajada del dióxido de carbono se debe a la desaparición de la población amerindia y la vuelta de los bosques, porque hay que recordar que gran parte, no sé si tengo una diapositiva aquí, eh, gran parte de las poblaciones amerindias eran horticultores. Aquí en las Américas, tres quintas partes de las plantas que se consumen hoy en el mundo fueron domesticadas aquí en las Américas. Eh, el- las Américas era el sitio, como por un lado, Eurasia es el centro, digamos, de domesticación de animales, ¿no? De los vacas, los caballos, ovejas, cabras, en fin, etcétera. En las Américas se domesticaron muy pocos animales. La llama en los Andes, el pavo en Mesoamérica, los cuis en Ecuador, pero los pueblos amerindios eran unos grandes conocedores de las plantas. Y tenían enormes, creo que tengo una diapositiva aquí donde, ¿no? Donde había enormes regiones eh, y que estaban cultivadas. Y es el abandono de grandes extensiones de campos agrícolas en las Américas debido al colapso demográfico masivo provocado por la colonización europea y posterior recuperación de esas áreas por la expansión forestal, deja su huella en el nivel de dióxido de carbono en el siglo XVII. De modo que esto, y para nosotros, o sea, americanos, ¿no? Americanos en el sentido grande, ¿no? De norte y sur y Mesoamérica, todos, ¿no? Em, Esto es muy interesante porque en 1490, el cambio que hubo desde 1492 lo estamos viviendo hasta este momento, porque es el momento de un encuentro de dos maneras de ver el mundo completamente diferente. Eh, William Deneven dice que en 1750, cuando los franceses y los ingleses llegan a Norteamérica, pensaban que estaban viendo un paisaje prístino, ¿no? Que estos bosques que ellos admiraban enormemente. Y resulta que no, que estos bosques son se desarrollaron justamente en los lugares donde había plantaciones con suelos fértiles y los bosques volvieron. De modo que esa idea de lo prístino es totalmente equivocada, incluso si lo llevamos a la Amazonía, donde se habla, oh, de la Amazonía es el lugar intocado, donde no.
absolutamente nada. La Amazonía, no tengo aquí diapositivas y no tengo tiempo de hablar sobre eso, pero ahora sabemos que la Amazonía es son ecosistemas antropogénicos, donde los hombres, con poblaciones como mínimo desde mínimo 12, 13 mil años, quizás más todavía, y poblaciones que podrían haber llegado a 20 millones, ¿no? Ellos transformaron la Amazonía en lo que, en la enorme diversidad que hay actualmente. Es decir, que la diversidad es en gran parte, no es un proceso simplemente natural, es un proceso que fue llevado, hecho también por las poblaciones amerindias. Ahora, en 1492, esta Europa, que era apenas una península occidental de Eurasia, cuyo centro realmente en el siglo XIV estaba en el Medio Oriente, debido a 1492 vendría aprovechándose de los recursos y el trasplante de población europea se convertirían en el centro que dominó el mundo y que lo está dominando hasta hace poco tiempo, porque ahora tenemos nuevos nuevos elementos, nuevos pueblos bueno, todos sabemos de la China, el, el Oriente, digamos, otros pueblos que están surgiendo y que ya estamos en el proceso de ver si realmente la cultura occidental va a sobrevivir de la manera como estaban acostumbrados. Entonces es interesante pensar que en 2100 antes de Cristo se habla siempre del nuevo mundo y del viejo mundo, pero eso es un concepto completamente equivocado, porque no hay un nuevo mundo. Estamos hablando cuando hubo este encuentro en 1492. No es el encuentro de un nuevo mundo y un viejo, es el encuentro de dos viejos mundos. Porque si vamos a 2600 antes de Cristo, tenemos que al mismo tiempo tenemos Caral en Perú y tenemos Saqqara en Egipto. De modo que son dos experimentos civilizatorios paralelos que en 1492 se encontraron violentamente y que nos llevaron y que transformaron el mundo entero, que es el mundo que vivimos. Eh, con la toma, digamos, de los europeos de América, no solamente desde el punto de vista de tierras y de trasvase biológico, no, la invasión, digamos, de animales, de plantas de Europa, destruyendo nuestros ecosistemas, sino ideológicos que los sufrimos todavía hasta hoy. Bueno, en primer lugar, estoy hablando una lengua europea, ¿no? De modo que digamos que hemos sufrido un colonialismo que continúa, un colonialismo que sigue existiendo, porque es un colonialismo que lo seguimos aprendiendo incluso nosotros latinoamericanos en las escuelas. Entonces, de modo que en 2600 antes de Cristo, tenemos dos experimentos. Por un lado tenemos Sumeria y nosotros pensamos, los occidentales pensamos que la civilización occidental proviene de allí, ¿no? Digamos que cuando se habla de la cultura, ¿no? Pero hemos olvidado que al otro lado del Atlántico, a oeste lado del Atlántico, no teníamos al mismo tiempo también otra serie de culturas, el norte chico, con arquitectura monumental que llega hasta 3500 antes de Cristo. Seguramente vamos a tener todavía más sorpresas, porque incluso la Amazonía puede ser que nos dé enormes sorpresas todavía. Bueno, el caso es que el mundo occidental tiene esa idea de que somos, ¿no? El culmen de la civilización. Bueno, pero nos estamos dando cuenta que también, bueno, están los primates cerca de nosotros, que son bastante humanos, ¿no? Siempre empezamos a ver sus gestos, nos vemos, nos reconocemos perfectamente en ellos, naturalmente. eh, eh, pero cuanto más se ven los animales, entonces algún, digamos, biólogo o etólogo que ponga su atención en los animales se da cuenta de la enorme inteligencia que tienen,
¿no? Y este libro de Franz de Waal, ¿no? Somos suficientemente inteligentes para darnos cuenta lo inteligentes que son los animales. Y cualquiera que se meta en, ¿no? en elefantes, delfines, peces, pájaros, etcétera, encuentra esa inteligencia enorme del mundo animal, porque vivimos, claro, cada uno de estos organismos vive en otros mundos, cada uno tiene otra percepción del mundo y de alguna manera como que cuando pensamos qué es la realidad, estamos siempre pensando desde de nuestro punto de vista humano y naturalmente que hay todas estas otras perspectivas, otras maneras de ver el mundo completamente diferentes y por lo tanto no podemos decir que esto aquí es verdadero. Es un juego, digamos, de espejos, de visiones del mundo que van desde lo macro hasta lo micro, ¿no? Hasta lo microscópico, etcétera, ¿no? Y bueno, tenemos ejemplos fantásticos que este libro de Other Minds, ¿no? Y esta película de Peter Godfrey Smith y la película esta de My Octopus Teacher, mi profesor El Pulpo, que está en Netflix y digamos cada vez más entendemos. Pero también las plantas, ya Darwin lo decía, no es exagerado decir que la punta de la radícula ha sido dotada de sensibilidad de la punta teniendo el poder de dirigir los movimientos de las partes contiguas, actúa como el cerebro de uno de los animales inferiores. El cerebro está sentado dentro del extremo anterior del cuerpo, recibe impresiones de los órganos, de los sentidos y dirige los diversos movimientos. Él ya se dio cuenta, digamos, de que las plantas no son realmente tan diferentes de los animales, pero cada vez más. Las plantas responden a las señales ambientales, responden al tacto, la vista, el oído, el olfato, el gusto, perciben ondas electromagnéticas, se comunican a través de redes de micorrizas con otras plantas e intercambian nutrientes entre ellas, algunas traen agua, otras fosfatos, nitrógenos, hidrocarburos, etcétera, ¿no? Eh, eh, como dice James Cahill, realmente creo que está, perdón, tengo que bajarlo un poquito para poder leerlo, que estamos en la cúspide de un cambio de paradigma real y que la gente verá las plantas de manera muy diferente en los próximos 10 años, con una visión mucho más holística de lo que realmente son las plantas. Carl Nicholas, es irónico para un botánico como yo que el texto de biología a veces trata a las plantas a regañadientes como adornos del árbol de la vida en lugar de como la forma de vida que permitió que ese árbol sobreviviera y creciera. Este es un planeta azul, pero es un mundo verde. Anthony Trewavas. Muchos señales modifican el fenotipo de la planta, la combinación de las características o rasgos observables de un organismo. Las plantas detectan muchas señales abióticas, por ejemplo, la humedad, la luz, los minerales, la gravedad, el viento, la nieve derretida, la estructura y composición del suelo, etcétera, etcétera. ¿No? Famoso libro de Susan Simard, ¿no? Que al inyectar árboles con rastros de isótopos, Simard ha demostrado que hay debajo de nuestros pies una compleja red de comunicación entre los árboles, que ella denominó Wood Wide Web, la gran red arbórea. La comunicación ocurre a través de estructuras de micorrizas que conectan árboles con otros árboles a través de hongos y los árboles y hongos disfrutan de una relación quid pro quo. Los árboles entregan carbono a los hongos corresponden, entregando nutrientes a los árboles. De esta manera se forma una densa red de conexiones con los árboles más activos en el centro, conectados a cientos de otros árboles. Interesante en este libro bellísimo de Robin Wall Kimmerer, hace una observación muy interesante. Dice que la tradición occidental reconoce una jerarquía para las criaturas en la que, por supuesto, el ser humano está en la cima, la cúspide de la evolución, el niño mimado de la creación, y las especies vegetales en la base. Sin embargo, en los saberes indígenas, el ser humano es el hermano pequeño de la creación, la criatura que menos experiencia tiene de la vida y por tanto que más debe aprender del resto de las especies que son las maestras que nos guían. Y éstas transmiten sabiduría a través de la manera en que viven, enseñan con el ejemplo, llevan aquí mucho más tiempo que nosotros y por tanto han podido comprender más y mejor. Viven por encima y por debajo de la tierra, unen esta con el mundo del cielo.
las plantas son capaces de utilizar la luz y el agua para crear alimentos y medicinas. Después nos las entregan. Ahora, la persona para mí, y está con ustedes, con la suerte de tener con ustedes a Mónica Galeano, que este libro para mí fue una revelación, ¿no? Así habló la planta, Thus Spoke the Plant, ¿no? En donde tenemos a una científica que demuestra realmente a través de sus trabajos cómo las plantas, ¿no? Tienen memoria, se comunican, toman decisiones, etcétera. Y es un trabajo que está, no sé, Mónica, qué es lo que les va a presentar hoy. Solamente yo paso para solamente recordarles, ¿no? El trabajo de ella con Mimosa Púdica y el trabajo demostrando cómo la alberca, ¿no? Tiene una un comportamiento muy parecido al del perro de Pavlov, ¿no? Ya lo dirá ella. Entonces, yo me he dado cuenta paulatinamente, ¿no? De que tenemos que curarnos todos de lo que llamamos la ceguera botánica o ceguera vegetal, que es la incapacidad de ver o notar las plantas en su entorno, la incapacidad de reconocer la importancia de las plantas en la biosfera y en los asuntos humanos, la incapacidad de apreciar las características biológicas, estéticas y únicas de las formas de vida que pertenecen al reino vegetal, la clasificación antropocéntrica equivocada de las plantas como inferiores a los animales y por tanto como indignas de consideración. Pensar que las plantas son simplemente el telón de fondo de la vida animal. No ver, notar o enfocar la atención en las plantas en la vida diaria. No entender qué necesitan las plantas para mantenerse vivas. Pasar por alto la importancia de las plantas para los asuntos diarios de uno. No distinguir las diferentes escalas de tiempo de actividad vegetal y animal. Carecer de experiencias prácticas en el cultivo, observación e identificación de plantas en la propia región geográfica. No explicar la ciencia vegetal básica que subyace a las comunidades de plantas cercanas, incluyendo el crecimiento, la nutrición, la reproducción y las consideraciones ecológicas pertinentes de las plantas. Pero claro, falta de conciencia de que las plantas son fundamentales para un ciclo bioquímico clave, el ciclo del carbono. Ser insensibles a las cualidades estéticas de las plantas y sus estructuras, especialmente con respecto a su adaptación, coevolución, color, dispersión, diversidad, crecimiento, patrón, reproducción, olor, tamaño, sonidos, espaciamiento, fuerza, simetría, tacto, sabor y textura. Claro, las plantas, pero por otro lado luego tenemos a Paul que está con ustedes también, ¿no? Que vamos a otro nivel, ¿no? El micelio es una membrana sensible expuesta, consciente y sensible a los cambios de su entorno. Las membranas miceliales entrelazadas forman, creo, una compleja red similar a una neurona que actúa como una conciencia colectiva fúngica. Y Merlín, que no sé si está con ustedes, ¿no? Otro joven que está mostrándonos toda esa vida entrelazada, todas esas relaciones que hay entre todo lo vivo. Y yo creo que si poco a poco estas ideas penetran en el público general, si de alguna manera nos damos cuenta de que el animismo y la investigación científica va a llegar un momento en que está perfectamente, se van a unar, que no hay, que el conocimiento es uno, que como dice Jeremy, en mi opinión, las perspectivas de la ciencia y el conocimiento indígena podrían ser ciertas al mismo tiempo. Incluso podrían combinarse para producir una comprensión más profunda del mundo viviente. Los animistas habían afirmado durante mucho tiempo que tenemos parentesco con otras especies. Ahora, la biología molecular demostró que el parentesco humano con otras especies vivientes no era una metáfora. Todos estamos hechos de células, de proteínas y de ADN. De hecho, compartimos muchas secuencias de ADN idénticas con moscas, bacterias, plátanos, etcétera. Y quizás no conozco, este libro fue publicado hace poco tiempo, un libro muy bonito que es en colaboración con Rafael Chanchari Pisuri sobre dos de las grandes plantas maestros, ayahuasca y tabaco. Bueno, un momento, que ahora qué pasa aquí.
Ups, ahora me quedan otras diapositivas. Me parece que me parece que me he metido en una, en una. Ok, voy a hacerlo así. Eduardo Kohn, un antropólogo inglés, dice que la individualidad no pertenece únicamente a los humanos. Cualquier entidad que se comunica mediante el uso de signos puede considerar que lleva a una compleja ecología de self, de ecology of self, de yo, no sé cómo lo diría en español, de la que tanto los humanos como los no humanos forman parte. Ah, y ahora, no sé, ok. Este libro fue traducido, ¿Cómo piensan los bosques? Y eh, Daniel Ruiz Serna, en un trabajo sobre el libro, dice que lejos de ser una propiedad exclusiva de las mentes humanas, la interpretación de signos, que es la teoría de Kohn, es una actividad que se encuentra en la base de la vida misma, de forma que cada ser, incluyendo plantas, animales e incluso espíritus, emerge y participa de una intrincada red de significaciones que componen una ecología de subjetividades. Y eso lo vemos, ¿no? Esta polinización por medio de engaño sexual. Evidentemente, hay signos entre las especies de insectos y plantas, ¿no? Hay toda una comunicación, ¿no? Evidente, cómo es que el insecto sabe cómo es la planta, cómo puede imitar la planta si no hay toda una comunicación de signos. Hay una comunicación total. Y bueno, me gusta también pensar, ¿no? Que lo que dice David Bohm, ¿no? Que realmente no hay nada en el mundo, porque esa idea de identidad, ¿no? Realmente todo está relacionado de tal manera que es difícil decir cuándo una cosa empieza y otra, no, si lo vemos con cuidado. Entonces, como dice él, there is really no thing in the world, ¿no? Ede Frexham, amigo nuestro húngaro de hace ya más de 20 años, en el libro este Inner Path to Outer Space, con Rick Strassman, Wojtowicz y conmigo, escribió este capítulo que termina de esta manera. Él dice que él es psiquiatra, pero es un físico frustrado de alguna manera, ¿no? Dice que aquí está en inglés. La mayoría de las plantas de la Tierra eh, con fibras radiculares interconectadas puede representar una forma de superconciencia topológica, la mente gaiana, esto lo escribió en 2007, una enorme red de plantas como Internet comparte información sobre los cambios en el medio ambiente y posee una forma de inteligencia que solo unos pocos de nosotros podemos reconocer. Y esta diapositiva es de él, dice que esto fue antes de Avatar, ¿eh? Y dice, en un modelo alternativo basado en la teoría de la geometrodinámica topológica, los tubos de flujo del campo magnético terrestre y el campo magnético de todos los sistemas vivos son una red de superconductores. Estos tubos de flujo podrían ser una especie de sistema nervioso, no solo de toda la biosfera, sino también de todo el planeta azul, y podrían permitir acceder a una enorme cantidad de información del pasado, el presente y el futuro de la Tierra. Los tubos de flujo electromagnético pueden servir como medio para una comunicación significativa entre plantas, animales, humanos y objetos materiales y entidades no vivientes como rocas, cuevas, ríos y lagos. Con este modelo, tal vez sea posible entender e incluso experimentar todas las entidades a las que los pueblos indígenas atribuyen espíritu, animales, plantas y minerales. Entonces, nuestro gran problema en la cultura occidental es la objetividad, porque la objetividad supone una separación entre sujeto y objeto, ¿no? Y una separación, por lo tanto, entre lo humano y lo no humano. Y eso no humano sea biótico o abiótico. Por otro lado, es la cultura occidental, ¿no? Y las otras culturas. Esta diferencia, ¿no? Al final, ese humano, ¿qué es ese humano? Es la cultura occidental con respecto a las otras culturas que no piensan de la misma manera.
y la diferencia grande entre cultura y naturaleza. Pero no solamente eso, sino es el hombre occidental, porque la mujer occidental ya está, no, hasta hace poco, siempre colocada allá abajo, porque se la considera más relacionada con la naturaleza que con el hombre occidental, que por otro lado es cerebral. Hay una absencia, no, hay una, lo sensorial se ha olvidado cada vez más. Se piensa todo, y sobre todo en filosofía, desde el punto de vista de ideas, ¿no? Y el cuerpo mucho menos importante, y es el cuerpo lo que los comunica con los otros cuerpos, ¿no? En cambio, en las culturas tradicionales, eh, es la relación entre sujetos, son relaciones epistemológicas, perdón, epistemologías relacionales, que son conocimiento a través de la identificación o de la transformación, ¿no? No hay diferencia entre cultura y naturaleza. Entonces hay que hacer el gran cambio de objeto a sujeto. Y en la filosofía occidental lo tenemos claramente esa diferencia. Cuando Phaedrus invita a Sócrates en uno de los diálogos de Platón, vamos a caminar en las afueras de Atenas. Sócrates le dice, perdóname, amigo mío, me dedico al aprendizaje. Los paisajes y los árboles no tienen nada que enseñarme. Solo la gente de la ciudad puede hacer eso. Pero creo que has encontrado una poción para convencerme de que me vaya. Porque así como la gente hace avanzar a los animales hambrientos, agitando ramas de fruta delante de ellos, tú puedes llevarme por todo el Ática o por cualquier otro lugar que desees, simplemente agitando frente a mí las hojas de un libro que contienen un discurso, en este caso el discurso de Lisias. Identificamos la filosofía occidental o con Platón o con Aristóteles, ¿no? Pero nos hemos olvidado de Heráclito. Y es Heráclito el que nos muestra que todo fluye, todo está conectado. Panta rey, ¿no? Y, y la cultura alfabetizada occidental, estas son palabras de David Abram, la cultura alfabetizada occidental, especialmente la filosofía, cortó sus lazos y se encontró flotando en un mundo autorreferencial e incorpóreo de pura abstracción. Grande parte de los libros de filosofía son como libros de espejos donde se citan unos a otros, pero se ha olvidado, digamos, el cuerpo, lo sensorial, lo que los comunica con la naturaleza, ¿no? Con lo que está afuera, con las otras entidades. Ahora me pregunto, ¿qué pasaría si estas dos formas de ver el mundo pudieran fusionarse? Si pudiéramos ser verdaderamente políglotas epistemológicos, con el interés y la capacidad de estudiar el mundo vivo y no vivo con la precisión del lenguaje científico y al mismo tiempo ser capaces de percibir de alguna manera el espíritu o ánima de todo lo que existe. Stephen Harding lo dice de manera muy linda. El animismo ha sido tradicionalmente considerado atrasado y carente de validez objetiva por los estudiosos occidentales. Pero hoy los filósofos, psicólogos y científicos de nuestra cultura empiezan a darse cuenta de que los pueblos animistas, lejos de ser primitivos, han venido viviendo una realidad que encierra muchas importantes ideas para nuestras propias relaciones con los demás y con la tierra. Una de esas ideas es que la percepción animista es arquetípica, antigua y primordial, que el organismo humano está intrínsecamente predispuesto a ver la naturaleza como viva y llena de alma, de espíritu, y que reprimimos ese modo fundamental de percepción a expensas de nuestra propia salud y la del mundo natural. Entonces, para mí, ya pocas veces hago trabajo de campo, aunque pronto espero ir a Perú de nuevo, ¿no? Pero para mí cada vez más, ahora aquí en Guasibasca lo que estamos rodeados es de estas otras personas no humanas, ¿no? Tenemos un jardín botánico de más de 400 especies y el placer de poder estar en contacto, en silencio con estas otras entidades, ¿no? Termino con una pequeña anécdota que fue gracias a un amigo muy querido, Mauricio Tolosa, poeta chileno, que ha publicado un libro hace poco que se llama Mi maestro el manzano. Resulta que aquí en un muro cerca de al otro lado de esta propiedad, la propiedad siguiente, hay un muro donde plantamos Ololuki, Ribea corimbosa,
la planta sagrada de los aztecas, ¿no? Y cuando florece es un espectáculo extraordinario, donde tenemos 20 metros de flores, ¿no? Y él una mañana escuchó un sonido y de repente un sonido muy fuerte como de abejorros. Él pensó que se trataba de montones de colibríes que llegaban a beber de las flores, ¿no? Y luego se dio cuenta de que no, de que en realidad es una mariposa, ¿no? Mariposa bellaflor, es una moth, no sé cómo se diría en español ahora, ¿no? Y entonces viene la pregunta, ¿dónde termina la planta? ¿Dónde termina la planta? ¿Termina la planta en las flores o el perfume es también la planta? ¿Y qué pasa con estas mariposas que vienen a tomar el néctar? ¿No son también parte de la planta? ¿O porque sin estas mariposas la planta no se polinizaría? ¿Y dónde terminan las cosas? ¿No? Todo, es decir, que esa, Alfred Whitehead dice que uno de los grandes problemas de la filosofía occidental es que nos hemos quedado con esta cuestión de identidades, de ideas puras, que son, no, el mundo platónico es un mundo de ideas, pero no un mundo de relaciones, ¿no? Entonces, por eso es necesario, creo que, ver esos dos lados, estas dos formas de ver el mundo pueden fusionarse, pudiendo ser eso ya lo había dicho, pudiendo ser verdaderamente políglotas epistemológicos, estudiar con el interés y la capacidad de estudiar el mundo vivo y no vivo con la precisión del lenguaje científico y al mismo tiempo ser capaces de percibir el ánima, espíritu, está repetido, perdón. Bueno, entonces, todos tenemos esa posibilidad de entender el mundo natural en términos de persona. Es una capacidad innata que se puede cultivar desde el principio. Muchas gracias. Eh,